Buenos días, tardes o noches, compañeros y maestra, dependiendo del momento en donde estén viendo este video. Mi nombre es Jesús Gómez y junto con mis compañeros, a los cuales enfocaré ahora, ahí se ven muy bonitos, les presentaremos las diferentes tradiciones en donde se puede encontrar el ámbito de la educación. Primero empezaremos con una pequeña definición sobre lo que es psicología educativa, narrada por mi compañera Dulce, para posteriormente pasar a la presentación como tal. Así que comencemos con el video. Bueno, tenemos que plantearnos primero qué es la psicología educativa para poder comprender cómo es que trabaja cada una de las tradiciones que se ofertan en la FES Iztacala de acuerdo a la psicología educativa. Primero tenemos que tener en cuenta que su objetivo principal es entender la enseñanza, el aprendizaje y mejorar la educación. También tenemos que tener en cuenta que no vamos a trabajar con individuos, sino con grupos, y que estos grupos pueden estar en formación o pueden entrar a una formación. Dentro de esta psicología educativa tenemos que ocupar herramientas de tipo teórica, metodológica, para poder afrontar los problemas que se presentan día con día en la educación. Y bueno, también tenemos que comprender y mejorar los procesos educacionales, no solamente en el sentido escolar, sino también en el sentido de qué es lo que conlleva toda una educación. Las distintas tradiciones en la FES Iztacala donde puedes encontrar el ámbito de la educación son conductual, cognitivo-conductual e interconductual, cognoscitivismo, sociocultural y de la actividad, el psicoanálisis y el humanismo. A lo largo del video iremos narrando cada una de estas, haciendo especial énfasis en lo que necesitarían si quisieran aplicar a alguna de ellas. En cuanto al ámbito educación, desarrollo y docencia, visto desde las tradiciones conductual, cognitivo-conductual y conductismo, se plantean estrategias de intervención que permitan psicoeducar al personal en el manejo adecuado de conflictos, la reducción del estrés de los alumnos, habilidades de comunicación, entre otras cosas. Estas habilidades de comunicación se manejan con los mismos alumnos para que se puedan relacionar de mejor manera. De igual manera, la implementación de talleres a nivel preescolar para favorecer una óptima estrategia para solucionar los conflictos en los pequeños estudiantes. En este caso, que ellos sepan manejar los problemas que se pueden presentar con otros compañeros y cómo se pueden ayudar entre sí. En estas prácticas se maneja el modelo conductual primordialmente y cognitivo-conductual en cuanto a la implementación de estos talleres o de estas tareas que se les da a los alumnos. En este caso, se utilizan las más comunes, que serían la recompensa en cuanto a cuando hacen una buena actitud con sus demás compañeros o siguen al pie lo que se les está pidiendo, o bien también se castiga no de una manera como la vería el conductismo radicalmente, sino quizá en cuanto a los de preescolar sería un ejemplo poniéndoles carita triste para que se pueda ver en contraste con los que sí están llevando el programa de la mejor manera. En esta práctica se oferta de manera básica y avanzada, y la profesora a cargo de ambas prácticas es la profesora Berta Ester Gallegos Ortega. Las diferentes sedes que tienen son dos: una para la práctica avanzada, que es la Emiliano Zapata 9 San Jerónimo, que es una escuela, y la otra que es Posito 27, que se encuentra en Polanco, en la Ciudad de México. Muy buenos días, distinguidos compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días, profesora Norma. Yo soy Luis Reséndiz y vamos ahora a comenzar con la práctica de educación, pero desde la tradición cognoscitivista. ¿Qué es lo que se hace en esta práctica o en este ámbito y en esta tradición? Lo que se hace es hacer diagnóstico de las problemáticas que hay. Siempre es evaluación. Acuérdense que la base realmente en toda tradición y en todo ámbito siempre radica en empezar con una evaluación inicial. No podemos encontrar la manera en la que tenemos que intervenir o no podemos encontrar una línea de trabajo si primero no evaluamos, si primero no observamos. Y en este caso siempre nos vamos a basar completamente en lo que son instrumentos. Hay evaluación de comprensión lectora, evaluación de procesos de aprendizaje, y casi en todas las prácticas, si no es que básicamente todas, se lleva a cabo trabajo con talleres. Vamos a ver un poco más a detalle lo que sucede en cada una de estas prácticas. En una primera instancia vamos a encontrarnos con la práctica básica. Está liderada por el doctor Miguel Ángel Martínez y la doctora Ana Elena del Bosque Fuentes. Lleva por título Desarrollo de habilidades cognitivas y estrategias de aprendizaje. ¿Qué sucede aquí? Aquí lo que se hace es un trabajo con estudiantes de secundaria. Hay una planeación, hay una evaluación y hay una intervención, básicamente como en todos los ámbitos, en todas las tradiciones va a pasar esto, como bien lo sabemos.
práctica básicamente va dirigida justamente a eso. Se pretende trabajar con estos estudiantes todo aquello que se encuentre carente, todo aquello que con la evaluación inicial se encuentre que tiene que ser abordado. Siempre llevando a cabo esa clase de talleres, siempre se trabaja con talleres. La evaluación en esta práctica y en todas las prácticas de este ámbito, más bien de esta tradición, se lleva a cabo con instrumentos. Vamos a encontrar que hay algunos profesores que imparten este ámbito tradición que incluso tienen como tal sus propios instrumentos que utilizan en sus prácticas. Entonces gran parte de lo que se hace aquí consiste en conocer estos instrumentos y aprender a aplicarlos. No podemos llevar a cabo una evaluación si no hay un buen instrumento que nos ayude a sustentar lo que queremos evaluar. Y ya lo hemos visto, validez, confiabilidad, bla bla bla. Entonces siempre vamos a encontrar que necesitamos una evaluación y ya con esa evaluación podemos llevar a cabo la planeación de lo que vamos a hacer. Y siempre con la guía de los profesores podemos proceder a intervenir. Procederemos ahora con la siguiente práctica. Bien, práctica avanzada. Esta práctica, en la práctica avanzada tenemos 3 profesores que trabajan en distintos escenarios. En este caso, comenzamos con la práctica liderada por la maestra Susana Meléndez. Esta es práctica avanzada, se le suele llamar programa de rezago académico para jóvenes de educación media superior. Se trabaja aquí en el ITLA, pero también se trabaja en Cebetis y se llega a trabajar en el Poli en su momento. Evidentemente, educación media superior, educación superior. ¿Qué se pretende aquí? Incrementar hábitos y técnicas, estrategias de estudio. No es ningún secreto que en la comunidad de bachillerato y universidad hay muchísimos problemas con esta parte de tener una buena constancia en los hábitos de estudio. Afortunadamente, y para este punto se logró obtener el testimonio de una compañera que ha trabajado esta práctica con la maestra Susana Meléndez, y esta compañera nos habla justamente de que se pretenden evaluar las estrategias de aprendizaje. Se aplican consentimientos informados, como en todo, y se busca obtener datos sobre los estudiantes, porque aquí se trabaja que hay muchas cosas que no solamente dependen de los estudiantes como tal, sino de todo lo que les rodea. Entonces hay que estudiar la historia académica de los alumnos, y se hace un trabajo muy interesante, se hace una triangulación. Se evalúa al profesor. ¿Cómo es que los alumnos escriben la clase del profesor? ¿Cómo es que el profesor describe su propia clase? ¿Y cómo es que nosotros en su momento, como los practicantes, como los investigadores, en este caso, los que vamos a intervenir, cómo nosotros escribimos la clase del profesor? Y para este punto se juegan un montón de factores. El grado académico, la carencia de estudios en pedagogía, porque se dice mucho sucede, sobre todo en el ITLA, por el testimonio de esta compañera. Hay muchos profesores que son licenciados o maestros o doctores en el campo que enseñan. Este es ingeniero químico máximo, o este de acá es doctor en leyes. Tienen una especialidad muy poderosa en aquello que están enseñando, pero se les olvida un insignificante detalle: la pedagogía. Y resulta ridículo pretender dar clases si no sabes enseñar. Entonces este problema se ha focalizado mucho con estas prácticas. ¿Y qué se hace? Como es natural, se hacen talleres, cursos presenciales. Se les incentiva a los alumnos a participar con créditos, 3 créditos me parece. Es un curso presencial de 10 horas donde se habla de talleres y estrategias de aprendizaje. Sí, es un taller de estrategias de aprendizaje, donde que se pretende que los alumnos saquen el mayor provecho de sus clases y que aprendan a aprender, que es lo que conocemos como metacognición, metaaprendizaje, que los alumnos aprendan a aprender, que apliquen las estrategias y técnicas pertinentes. Eso es lo que pretendemos desde esta práctica. Vamos a proceder. Continuando con la siguiente práctica avanzada, tenemos la encabezada por la maestra Elsa López. Aquí se habla de desarrollo de habilidades socioemocionales a través de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Esto es a nivel bachillerato. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces, y creo que eso incluye a nosotros, y sobre todo se enfatiza ese carácter de inexpertise en las tecnologías, ahora con la contingencia, que estamos auténticamente pariendo chayotes con todas y cada una de nuestras asignaturas. La maestra Lisa bien consideró pertinente implementar la plataforma de Hangouts. Nos costó trabajo manejarla y no pudimos con ninguna otra justamente por nuestra inexpertise. Y al final del camino son recursos que existen y que muchas veces son gratuitos para facilitar la comunicación y el aprendizaje, y no se sabe cómo utilizarlos. Entonces en este caso a eso va encaminado esta práctica con esta profesora, Elsa López. Talleres, conferencias y tutorías en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, en este caso y considerando el escenario, no hay que irnos muy lejos. No se va a hablar de cosas que probablemente ni siquiera los mismos alumnos manejan.
Pero así como nosotros nos sentimos ahorita muy babosos al momento de querer implementar clases en línea, pues resulta que nosotros somos expertos al lado de otras poblaciones, en cuyo caso hay veces que no se sabe siquiera cómo encender la computadora. Bueno, es una exageración, pero a eso vamos encaminados, pues a utilizar correctamente estas tecnologías y más aún utilizarlas correctamente en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Con la tecnología podemos hacer lo que sea, podemos aprender lo que sea. Y si se encamina aquí a desarrollar habilidades socioemocionales utilizando programas, utilizando videos inclusive en su momento, se puede llegar a tener resultados muy interesantes. Vamos a pasar a la siguiente y última de las prácticas avanzadas. Bien, esta última práctica avanzada es encabezada por el Dr. Sergio Méndez. Lleva el título de Estrategias de Aprendizaje, Autoconcepto y Procrastinación Académica. Es población universitaria, que se hace aquí talleres, tutorías y trabajo en equipo. Se pretende combatir el rezago escolar y se evalúan los factores que impactan en el rendimiento académico. De eso ya sabemos bastante, compañeros. Hemos hecho lecturas sobre eso, de que hay factores diversos que afectan el rendimiento académico de un individuo, de una persona. ¿Qué es lo que sucede con nuestra familia? ¿Qué es lo que sucede incluso a nivel neurológico? Se sabe que luego Cogno llega a trabajar con la parte neurológica, se aplica la batería neuropsicológica. ¿Qué es lo que está pasando con la persona que impacta en su rendimiento? Y más aquí, en el caso de esta práctica, hay procrastinación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el autoconcepto? ¿Cómo se concibe la persona a sí misma? ¿Y por qué entonces se encuentra limitada para aprender? Como en todo, se lleva a cabo la evaluación inicial, y como en todo, se lleva a cabo los talleres y se hacen tutorías. Particularmente con estos chicos, se trabaja mucho en equipo como una estrategia para poder afrontar este rezago escolar. Y de esa manera buscar que incrementen su rendimiento académico, focalizando los factores que lo limitan, lo detienen, y atendiéndolos mediante el taller. Eso es lo que se pretende hacer en este aspecto, trabajar como tal con el rezago académico, en contraste con las prácticas anteriores, que más bien es potencializar. Y vamos a pasar finalmente a un apartado de datos adicionales. Bien, datos adicionales. Por el testimonio recabado con compañeras que han cursado ya estas prácticas como tal, la práctica avanzada particularmente, tenemos que uno de los módulos es impartido por dos personajes, el doctor Felipe Tirado y el licenciado Jesús Peralta. Se caracteriza este módulo por ser semipresencial y trabajan aquí con una plataforma que se llama Moodle. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de toparse con esta plataforma, se darán cuenta que es una desgracia. No, no es cierto. Es difícil de utilizar, como todo. Somos alumnos presenciales, nos cuesta trabajo adaptarnos a lo no presencial. Pero funciona, el módulo hasta eso es bastante accesible, ya lo he trabajado, no es una desgracia. Y se dice, se habla, se rumora que en este módulo el fin último es que tú puedas redactar un artículo y que los docentes te van a guiar o te van a dar una suerte de tutoría para que puedas participar en que este artículo sea publicado en la revista psicoeducativa Reflexiones y Propuestas. Obviamente eso suena muy bonito, se tiene que hacer una revisión muy rigurosa para que ese artículo pueda llegar a ser publicado. Pero se supone que es como el plus, como la estrellita dorada, como el ven aquí, te vamos a ayudar a publicar un artículo. Bueno, supongo yo que eso es algo digno de consideración. Y finalmente, no se requieren conocimientos previos. Decían las compañeras de la Feria Ámbito Tradición que todo el conocimiento te lo embuten en las primeras semanas. No sabes de Cogno, yo te enseño Cogno. Entonces te enseñan todo lo que tienes que saber en las primeras semanas para que estés listo para proceder a tus prácticas. Como todo, va a depender siempre de los profesores. Va a haber los profesores que el primer semestre solo es pura evaluación y vas a tu escenario profesional, a tu sede, y haces pura evaluación, pura localización de lo que está sucediendo. Y ya después puedes proceder a hacer la intervención en el segundo semestre de ese año. Y verdaderamente todo tiene que ver con el enfoque que el profesor le vaya a dar. Como mencioné, hay los profesores, Susana Meléndez es la que implementó su propio instrumento. Hay los profesores que usan instrumentos más estandarizados. Cada profesor te va a aportar algo diferente. La realidad es que lo único que puedo decirte es que vas a terminar en el lugar apropiado. Y donde sea que estés, lo único que podemos hacer es sacarle todo el provecho que podamos. Eso es lo más importante y eso es lo prioritario. Y básicamente esto es lo que sucede en esta práctica, con todos sus matices que hemos visto hasta ahora. Esto es lo que sucede en la práctica. Siempre trabajando por sobre la línea de los talleres, siempre trabajando por sobre la línea de conocer los procesos cognitivos y metacognitivos sobre todo.
Y bueno, terminamos justamente viendo que no se requieren conocimientos previos como tal, y eso ya se encargarán los profesores en su momento. Claro que nunca está de más leer. Finalmente vamos a encontrar en la siguiente diapositiva los datos de contacto si alguno de ustedes siente la curiosidad o cosquilla de querer contactar a alguno de estos profesores, y definitivamente también pueden acercarse conmigo si quieren ya que les proporcione el correo de estos profesores de una manera más detallada en caso de que no hayan alcanzado a copiar. Esto sería esencialmente todo. Aquí están los datos de contacto y vamos a proceder con la siguiente tradición. Muchas gracias, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre educación en socioculturalidad de la actividad, y para ello quisiera que nos planteáramos que las escuelas son laboratorios culturales en los que vamos a estudiar el pensamiento, pero también lo vamos a ir modificando a través de la acción cooperativa de adultos y niños. Y bueno, aquí yo les dejé una página de la FES Iztacala de sociocultural en la que pueden encontrar más información. Ahora, dentro de las prácticas que se ofertan en la FES Iztacala, ambas tienen un objetivo, el cual es comprender la dinámica de la educación a partir de que es un proceso de apropiación cultural que implica la interacción con los otros. Pero también se necesitan algunos requisitos para poder entrar a dicha práctica. Algunos son saber qué es la educación, repensar la educación, tener interés por la educación, y sobre todo para hablar con niños, padres y profesores se tiene que tener estabilidad y también un interés, leer y estudiar mucho, y también saber investigar porque también se hace investigación, saber la diferencia entre enseñar y educar porque obviamente no son lo mismo, conocer sobre desarrollo infantil y cuestionar la educación, es decir, cuestionar la educación de México, porque esta es la educación en la que nos centramos a partir de esta tradición. La primera práctica de la que quisiera hablar es la práctica avanzada para el quinto semestre, que se oferta los días martes y jueves en el turno matutino. Esta se divide en dos modalidades. La primera tiene un carácter mucho más vivencial para el psicólogo, y la segunda está un poco más dirigida a los padres de familia. Se encuentra bajo la dirección del doctor Adrián Cuevas y la doctora Antonieta Covarrubias, y se realiza en dos instituciones. La primera es una primaria multigrado, es decir, hay niños de diferentes edades juntos, y la segunda es una primaria de tiempo completo. Ambas escuelas se encuentran muy cerca de la FES Iztacala, por si gustan considerar ese dato. Y bueno, ¿qué es lo que se realiza en esta práctica? Algunas de las cosas que se realizan es la observación participante para la detección de necesidades. Hay un trabajo con grupos focales con los padres para conocer el significado que estos le dan al ser padres. Hay una planeación y talleres vivenciales, y también los realizan con base en el juego porque gracias al juego hay una mejor comunicación con los niños y finalmente se evalúa el desempeño de los alumnos. La práctica básica. Esta práctica se realiza en el turno vespertino los días lunes y miércoles y se divide en tres modalidades, cada una con un profesor asignado para la dirección de la misma. La primera de ellas es la de la maestra Elisa Romero, que se realiza en la CUSI, en el CIETEP, y trabaja con niños de 2 años y medio a 7 años, pero también se trabaja con sus familias. La práctica se llama Programa de Guía Escolar, y lo que se busca es atender personalizadamente a cada niño para que estos se puedan integrar a lo que es el preescolar y la primaria, ya que algunos de estos pequeñitos presentan problemas de lenguaje, de habla, de motricidad, de escritura. Entonces lo que se hace es una guía escolar para que estos se puedan ir reintegrando o integrando a estas modalidades escolares. Debo aclarar que esta práctica es la primera vez que se lleva a cabo en la FES Iztacala, por lo que la profesora mencionaba que todavía hay ciertas modificaciones que se le van a ir haciendo conforme aumente la demanda. La segunda modalidad es la del profesor Alejandro Cerón. Se lleva a cabo en el CCH Escaposalco o el CCH Vallejo, y lo que realizan son talleres, jornadas, ferias acerca de la sexualidad y la salud, que se dirigen tanto a padres y alumnos, pero también se les apoya con las técnicas de estudio. Y bueno, la tercera modalidad es la del maestro Abner Soto, que se realiza en una escuela secundaria muy cerca de la FES Iztacala, pero también se lleva a cabo en el CCH Azcapotzalco, y lo que se realiza prácticamente es acorde al aprovechamiento académico, pero este se evalúa a partir de un aprendizaje
socializado, es decir, en cooperación con los otros y también en cooperación con el profesor. Y bueno, otra de las prácticas es la de séptimo semestre, que también es básica. Se lleva a cabo en el turno matutino los días lunes y miércoles, bajo la dirección del maestro Antonio Corona y el profesor Alejandro Villeda. Se realiza en una escuela secundaria de Tenayuca y en el CCH Azcapotzalco, y bueno, la principal población con la que se trabaja pues son adolescentes y jóvenes de la educación media. Finalmente les presentamos a algunos de los profesores que se encargan de esta práctica desde la tradición sociocultural. Algunos de ellos pues es el doctor Adrián Cuevas, la doctora Antonieta, el maestro Abner Soto, el licenciado Bernardo, que él imparte la parte teórica y la parte metodológica, el maestro Antonio Corona, la maestra Elisa Paulina, también se encuentran el profesor Alejandro Cerón y el profesor Alejandro Villeda. Aquí también les dejamos sus correos por si gustan mandarles algún mensaje o si les interesa la práctica. Educación desde el psicoanálisis. La tradición del psicoanálisis en el ámbito de la educación estudia y aborda la relación del sujeto con la escuela y con lo educativo en general. Se trata así de síntomas escolares que se han producido a partir del lazo del niño con el otro. Trátese así de lo parental, lo familiar, lo educativo, lo pedagógico y didáctico, de sus relaciones con lo demás, incluidos los amigos, los compañeros, los maestros, el sistema curricular, etc. ¿En qué consiste la práctica? La práctica tiene como objetivo que los estudiantes se formen y realicen una práctica en educación desde la orientación psicoanalítica de Freud y Lacan. Se trabaja con población escolar en la elaboración de talleres que atiendan problemáticas escolares, es decir, la intervención está encaminada a proporcionar orientación clínico-educativa a niños, adolescentes, jóvenes, padres y maestros, en diversos síntomas y problemas que se presenten en los escenarios escolares, familiar y personal, tomando en cuenta su singularidad y sus condiciones en sus relaciones en dichos contextos. Se trabajan con los ejes cuerpo, violencia y familia, los cuales se abordan mediante los juegos, dibujos y la escucha individual. Pese a que no hay requisito específico para poder registrarnos en la práctica, para poder llevar a cabo la práctica como tal en educación, es decir, introducirnos en el escenario, sí debemos tener en consideración algunas temáticas, como son la constitución subjetiva del niño, la sexuación, el deseo, síntoma y goce, problemáticas escolares y personales, el psicoanálisis y la familia actual, orientación clínico-educativa desde la perspectiva de Freud y Lacan a niños, jóvenes y adolescentes, la subjetividad, época actual y el lugar del psicoanálisis, y por último la relación del psicoanálisis con las ciencias sociales y otras disciplinas. Estas temáticas son las que se abordan y trabajan en clase. Asimismo, debemos tener en consideración la orientación psicoanalítica de Freud y Lacan. Desde Freud y Lacan el sujeto es sujeto del inconsciente y del lenguaje, que está inextricablemente vinculado al otro, de lo social y la cultura en general y la educación en este caso. El inconsciente es el discurso del otro, afirma Lacan. El sujeto se constituye y se estructura subjetivamente a partir del otro, del deseo del otro, del goce del otro. Por tanto, las problemáticas escolares del niño no deben pensarse ni abordarse de manera aislada ni fragmentaria como si se tratase de conductas aisladas. Características de la práctica. ¿En dónde se realiza? Esta es realizada en la Escuela Primaria Jesús García, cuya dirección es Convento del Carmen, Unidad Habitacional Hogares Ferrocarrileros, 54090, Tlalnepantla de Vaz, México. Cabe mencionar que esta solo se encuentra en la práctica avanzada, cuyos profesores de la práctica son Pliego Aceves Abraham y Tavera Rodríguez María Luisa. Profesores de metodología: Corona Gómez Antonio, profesor de la práctica de la teoría Pliego Aceves Abraham, y profesora de tutoría Tavera Rodríguez María Luisa. Información adicional. En cuanto a los ámbitos de trabajo del psicólogo con orientación clínico-educativo se encuentran psicólogo escolar con orientación clínico-educativa, orientación clínico-escolar a niños, adolescentes y jóvenes, orientación a padres sobre problemas del niño en el ámbito escolar familiar, asesoría clínico-escolar a profesores y profesionales. Y por último, orientación clínico-educativa en instituciones y centros de trabajo. En cuanto a los dispositivos y actividades se encuentran trabajo clínico-educativo desde una orientación psicoanalítica con niños, jóvenes y adolescentes mediante el dispositivo de entrevista significante. Segundo, talleres grupales sobre diversas problemáticas y temáticas, violencia escolar, familiar y social, integración grupal, talleres artísticos, talleres vivenciales, etc., a través del juego elaborativo y otros dispositivos acordes a la condición y situación de los sujetos. Tercero, orientación clínico-educativa a padres de familia. Y cuarto, orientación a profesores. Si quieres más información, te dejo el contacto de los profesores. Ahora, comenzando con la tradición humanista.
Aunque la psicología humanista es de carácter fundamentalmente clínico, también ha desarrollado un planteamiento pedagógico, donde defiende los ideales que sostiene ante la educación tradicionalista norteamericana de tono deshumanizador y de freno ante el desarrollo personal de los estudiantes. En este campo destaca Carl Rogers con sus planteamientos en torno a una educación integral, donde no deja de lado los ideales de autorrealización y afectividad de los estudiantes, pues ellos mismos construyen su personalidad, se definen como son y cómo pretenden ser. Igualmente propone un enfoque centrado en el alumno, en orden a la educación integral, donde se debe propiciar lo afectivo, poniendo énfasis en la necesidad de ambientes cálidos, socioafectivos, dando gran importancia a la cuestión del aprendizaje vivencial. La comunicación debe ser interpersonal, aprender de los errores, plantea la colaboración en grupo y un intercambio de conocimiento entre los alumnos donde el maestro es un facilitador de este conocimiento. Igualmente pone un énfasis muy importante en la responsabilidad del alumno en cuestión de aprendizaje. Para ello, debe propiciar un ambiente que fomente la iniciativa y la autodeterminación. Es decir, el docente debe permitir que los alumnos aprendan, rompiendo así con métodos tradicionales inflexibles y muy cuadrados. Ahora, dentro de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, la práctica va a consistir en experiencia para el sujeto, pues se habla de la toma de decisiones. No somos consejeros, sino facilitadores. Esto lo hemos visto a lo largo de toda nuestra experiencia académica. Nosotros, como humanistas, no vamos a buscar el cambio, sino que vamos a observar cómo es que la persona ve su problemática y cómo es que la percibe. Dentro de la FESI, con relación a las prácticas, hay que mencionar que se hace un especial uso en el enfoque centrado en la persona, así como de la teoría Gestalt. Inclusive, como ya hemos visto varias ocasiones, se manejan microtalleres proporcionados por la PDP que tienen una duración entre 2 y 3 sesiones. Hay que tener en cuenta, si quieres optar para una de estas prácticas, es que solo tienen lugar en la tarde, así como solo serán prácticas avanzadas en quinto y sexto semestre en los grupos 1551 y 2651 los martes y jueves de 2 a 9 y media de la noche, y los viernes únicamente es teoría de 2 de la tarde a 8 de la noche. Este ámbito y esta tradición juntos se dan sin una optativa. Ahora bien, ¿qué hay en relación a los profesores? ¿Qué profesores podrán encontrarse en quinto y sexto semestre? Bueno, para la práctica avanzada se encontrarán con Dorantes Gómez María Antonieta, Molina Santillana Anayeli y Trejo González Israel. Para la educación teórica se encontrarán con Moreno García Mayra Anayeli. Para la metodología en la educación volverán a encontrarse con Trejo González Israel y para las tutorías tendrán dos profesores, González Villeda Alejandro y Molina Santillana Anayeli. Ahora bien, con las instituciones otorgadas para poder realizar las prácticas, se puede considerar el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, el CCH Naucalpan y la enfermería aquí mismo en la FES Iztacala. No me queda nada más que agradecerle a usted, maestra, y a ustedes, compañeros, si es que han visto este video, y así les dejamos las referencias para que ustedes puedan tener un enfoque un poco más amplio acerca de todo lo que hemos hablado. Así que muchas gracias por vernos y nos vemos después de la contingencia.